esta parábola de Lázaro o del rico y Lázaro. Y la última vez comenzamos a hablar de cuál era la razón por la que este hombre había terminado en el lugar de tormentos donde estaba. Y hoy quiero seguir en esa misma dirección. ¿Por qué o cuál es la razón que una persona llega al infierno? Y dijimos que aunque todos daremos cuenta de cada pecado que hemos cometido, pareciera, mira, que en esta historia como que Jesús intencionalmente no señala cuál fue el pecado de este hombre rico o qué es lo que él haya cometido. Aunque pudiéramos ver, esos que han seguido la secuencia de la historia, podríamos entender que en él había indiferencia o hubo indiferencia a este pobre, a Lázaro, y podríamos ver que estaba quebrantando el segundo y más importante mandamiento en la palabra, que fue el de amar al prójimo como a uno mismo. Podríamos decir que eso ocurrió. Pero también hablamos de que aun si este hombre rico hubiese tratado de lo mejor y alimentado a Lázaro, no era eso lo que lo iba a llevar a la vida eterna, no era eso lo que lo iba a salvar. El Señor entonces no señala, mire qué cosa, no señala que este hombre haya quebrantado un pecado del decálogo, como dicen por ahí, o de los 10 mandamientos. No fue ninguno de ellos. Pero si analizamos esto como que ayuda a quitar la manera general del pensar de las personas, de que los únicos que merecen el infierno son aquellas personas que han cometido pecados horrendos. Esos son los que se merecen. Y los demás, el pensamiento general es de que los demás están excluidos de ese castigo tan cruel. Yo no me lo merezco. Esa persona no se lo merece. Y mire que muchos creen también que Dios no va a enviar a sus hijos o no va a enviar a las personas a un lugar tan cruel como este. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero en una manera sarcástica le preguntan y le dicen, ¿enviaría usted o enviarías tú a tus hijos al infierno? Y cuando analiza la pregunta, en verdad la respuesta es fácil. Yo a las personas le digo, claro que no, yo no voy a enviar a mis hijos al infierno y tampoco Dios. Dios no va a enviar a sus hijos al infierno. Lo que pasa, lo que no se dan cuenta es de que no todos son hijos de Dios. Y no todos han reconocido el señorío del Señor, de Jesús. ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Vemos lo contrario de honrar a Jesús. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay una gran hostilidad en contra de Dios y en contra de todo lo que proviene de Él. Es exagerado, pero tampoco no es de sorprenderse. Si usted recuerda, el apóstol Juan desde hace muchos años, él dijo, y ya dentro de nosotros han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son esos? Todos aquellos que van en contra de todo lo que es Cristo, de todo lo que es Dios. Mire que al analizar, o si analizamos esta parábola, lo que Jesús sí señala en este hombre rico era de que él tenía el conocimiento a su alcance para haber evitado llegar a este lugar de tormento. Eso sí señala el Señor. Lo tenía y el Señor, si usted es estudiante de la palabra, recordará que Él mandaba a las multitudes ¿a qué? A escudriñar las Escrituras. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor Jesús entonces? De que ellas eran suficientes para una persona conocer el camino a la vida eterna y para investigar o para saber quién era el mismo Jesús. ¿Está de acuerdo con eso? Es de la única manera como podemos conocer estas cosas. Pero a estos líderes no les interesó.
No, ¿por qué? Porque ya habían creado, como lo hemos dicho, habían creado un sistema en el cual ellos se apoyaban, pero ¿en qué? En su propia justicia. ¿Sabe que hay personas que leen la palabra del Señor y la leen como haciéndole un favor a Dios? Bueno, Dios, ya leí un capítulo, ya te dediqué tiempo a ti. Y es triste porque no se dan cuenta que es en las escrituras solamente donde podemos ver la condición pecaminosa de cada uno de nosotros. Es ahí donde podemos ver que sin Cristo estamos condenados, pero es ahí también donde podemos encontrar donde está la solución de cómo cada uno de nosotros puede ser perdonados por cada uno de esos pecados. Y hago énfasis en eso de cada uno de los pecados. ¿Por qué? Porque es de la manera como también tendremos que dar cuentas delante de Dios. No en manera general, bueno, ya cometí tantas cosas. No. Cada pecado, aquella persona que no tiene a Cristo dará cuentas. Y eso debería de preocuparnos. Mire que durante se siga ignorando la palabra del Señor. Suena duro decirlo, pero la gente se seguirá perdiendo como el hombre de nuestra historia, de esta parábola. Mire que alguien comentaba que cuando un ser querido se pierde, es muy normal el llorar por la separación de aquella que se experimenta con aquella persona, muy normal. Pero también se observaba de que muy pocos piensan en ese momento qué es lo que estará ocurriendo o qué es lo que aquella persona estará experimentando en ese preciso momento. Si estará experimentando una paz eterna o una confusión eterna. Y ¿verdad? Es muy normal porque no nos gustan estos temas de la muerte y menos del infierno. Déjeme leer de nuevo. Yo creo, como he dicho, ya para este tiempo, yo creo que ya se debe de haber memorizado esta parábola. La hemos leído como unas 4 veces. Pero si tiene su Biblia, por favor, ábrala ahí en el capítulo 16 de Lucas. Vamos a leer de una manera rápida, pero póngale atención y verá que hay tanta verdad en esta parábola, en esta historia que el Señor usa para darnos unas enseñanzas tan profundas. ¿Lo tienen? Versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, estoy gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, grabes eso. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Mire que algo que podemos ver a simple vista en esta parábola es de que no importa en verdad el estatus social de una persona. No importa cuál haya sido su raza y no importa cuáles hayan sido sus logros. Porque lo que vemos aquí es que cuando la persona muera, o terminará en la vida eterna o terminará en una condenación eterna. Eso es una realidad. No importa. Ahí en ese momento se acabó todo. Se acabó todo aquí y ahora comienza todo. Mire que leyendo acerca de esto, el famoso escritor C.S. Lewis dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice él que cada ser humano está en el proceso de volverse un ser noble más allá de la imaginación o un ser vil sin la más remota redención. Y él dice que en el presente no hay personas ordinarias, ya que cada persona es inmortal y es con ellas, dice él en su manera de escribir, es con ellas quien nos casamos, es con ellas con las que bromeamos, es con ellas con las que trabajamos e incluso es con ellas las que muchas veces maltratamos. Dice, es alguien que si pudiésemos ver en lo que se vuelven después de la muerte, estaríamos tentados a adorarlas por su gran esplendor o aterrorizarnos por su gran corrupción. No somos seres ordinarios, dice C.S. Lewis. O seremos inmortales horrores o seremos eternos esplendores. Esa es una realidad que va a ocurrir con cada ser humano. Pero también hemos dicho, ¿verdad?, que tan pronto una persona muere, la experiencia de cada una de ellas será instantánea. En ese mismo momento ellos se darán cuenta si a dónde llegaron, como dijo alguien, en su viaje por la vida. ¿Dónde fue su parada final? Y así lo vemos, ¿verdad?, con estos dos hombres que leímos. En la vida uno experimentó mucha pobreza y el otro experimentó gran riqueza. Pero los dos murieron, nos dice la historia, ¿verdad?, como lo hemos estado viendo. Y dijimos que posiblemente cuando murió el rico, muchos se sorprendieron, wow. Y también dijimos que cuando murió Lázaro, a lo mejor nadie se dio cuenta. Pero después de muertos, ahí sí entonces, todos se sorprendieron. Porque nunca esperaron que aquel hombre rico, bueno posiblemente, y religioso, es el que haya terminado en el infierno. Y no aquel pordiosero como lo tenían, la escoria de la sociedad. ¿Por qué? Porque como dijimos, la manera como medían la bendición de Dios eran por las posesiones que se lograban en la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Mencionamos que en esta parábola lo que se ve o lo que logramos ver es lo que experimentará cada pecador que muera sin Cristo allá en el infierno. Es aquí donde encontramos mucho detalle sobre eso. Y hemos dicho que fuera de lo que dice la palabra de Dios, seguirán siendo especulaciones. ¿Qué es lo que logramos ver en la parábola? Este hombre separado de Dios, lo que logró experimentar fue angustia, tormentos, una separación completa de todo lo que conocía. Completa. Y lo más triste era que no iba a haber alivio ni esperanza, ¿verdad? Ya no iba a existir aún esa esperanza que Dios ha puesto en el ser humano, de que aún cuando las cosas están malas, hay algo que dicta dentro de nuestro ser, mañana será mejor. Aquí no iba a haber de eso. Mire, sabemos que algunos tratan de decir que el castigo del infierno no es eterno. O sea, incluso hasta usan palabra de Dios. Si se ha leído ahí y lo hemos tocado en algunas ocasiones, como ahí en Mateo 10:28,
Cuando se acuerda cuando el Señor dice no le teman a aquel que puede matar el cuerpo, sino temer a aquel que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo o lo que dicen ellos? Que lo que está hablando el Señor aquí es de que la persona entrará en una muerte eterna, una separación eterna y por ende ese es el final. Pero no es lo que el Señor, esta palabra es muy interesante, esa palabra destruir no está hablando de aniquilar permanentemente. No, el significado de esta palabra es ser entregado a una miseria eterna. Y el Señor en varias ocasiones lo dice en su palabra. ¿Se acuerda cuando él habla del infierno y dice que es un lugar donde el gusano nunca se muere? O donde el fuego nunca se apaga. Es algo constante. ¿Sabe que cuando se pregunta a las personas quiénes ellos creen que merecen ir al infierno? La respuesta de ellos es de los que se lo merecen son aquellas personas que han cometido pecados horribles. Y posiblemente en esa lista de pecados horribles entra el asesinato o el violar sexualmente a una persona. Pero no, o etcétera, porque hay más. Pero no dicen que una persona se merece entrar al infierno por pecaditos, como ahora le llaman. ¿Cuáles? Bueno, en nuestra sociedad han entrado, hay muchos pecados que se cometen y ahora no son catalogados como pecados. ¿Cómo cuáles? Bueno, la codicia, la mentira, la fornicación, la borrachera, el aborto, el homosexualismo, etcétera, etcétera y etcétera. Pecaditos. Pero mire que eso es lo que me llama la atención de la historia. Que Jesús hizo, aunque el Señor no señala que este rico cometió uno de estos pecados que acabamos de mencionar, aún sin mencionar eso, la Biblia dice que él terminó en el infierno. Eso nos debe de preocupar. Pero sí señala en la parábola que la falla de este rico estaba relacionada con la palabra de Dios. Eso sí lo podemos ver. Y mire, y parece incomprensible de veras. ¿Cómo va a ser? Pero la realidad es de que si una persona ignora el único lugar donde puede aprender de la condenación eterna del ser humano, se perderá. Se perderá. Ahora, por otro lado, si analizamos los que alcanzan la salvación, son aquellos que creen en la palabra de Dios. Es sencillo. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios se ha dado a conocer al ser humano. Es ahí donde nosotros aprendemos las buenas nuevas. ¿Cuáles? De que un día éramos pecadores y no teníamos esperanza, pero Cristo murió por nosotros aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, es ahí el único lugar donde nosotros podemos aprender de esto. Mire, es solo a través de la palabra que podemos nosotros alcanzar esa fe salvadora, esa fe en Jesucristo. Oiga cómo lo pone el escritor en Juan capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Le digo algo. No hay necesidad de experiencias extrañas ni tampoco señales para conocer acerca de la salvación. Y ahora después le voy a decir por qué digo eso. Mire, es interesante porque esta historia se me hace interesante porque el hombre rico, acuérdense que es una parábola, el hombre rico está preocupado por la salvación de sus hermanos.
Pero Jesús cuenta esta parábola con ese propósito de hacer saber a sus oyentes que la única esperanza que los hermanos de este rico y aquellos que lo estaban escuchando tenían estaba en Moisés y los profetas, o como se llamaba en esos tiempos, las Sagradas Escrituras. Volvemos a lo mismo. Mire que Jesús no le pide a la gente para ser salvos, tienen que hacer esto o tienen que hacer aquello. No, Él solo dice, si no oyen las Escrituras, nunca serán persuadidos para que se arrepientan. Pregunto algo. ¿Qué es lo que nos hace pensar que las cosas han cambiado? Extraño, ¿verdad? Mire, una observación que se hizo en cuanto a esto es de que Abraham, cuando Abraham le dice al rico, ahí tienen la palabra de Dios, mire que el rico directamente le dice, no. Qué tremendo. O sea, Abraham le está dando una instrucción divina y aún en el infierno le dice, no. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es lo que el rico está diciendo. ¿Cuál es la implicación aquí? Bueno, la implicación de él es que le está diciendo a Abraham, la palabra, lo que tú me estás diciendo, no es suficiente. Podría notarse como que, mírame a mí, no fue suficiente porque yo estoy aquí en el infierno. ¿Qué era lo que estaba diciendo el rico? Lo que estaba esperando era una señal, un milagro. Pero si usted sigue la secuencia de los fariseos, eso era lo que siempre estaban pidiendo al Señor, ¿se acuerda? Señales, dame señales, danos señales que tú eres el Mesías. Lo irónico es que tuvieron las señales. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús resucitó al otro Lázaro? ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos sino queriendo asesinar, matar a Lázaro? Para callarle su boca. Estaban queriendo deshacerse de las evidencias porque no creyeron, porque endurecieron sus corazones. Este rico lo que está diciendo es de que si Lázaro regresa, te aseguro que va a impresionar a sus oyentes. Es tan triste, he ido a congregaciones donde eso es lo que la congregación espera. Impresióname, predicador. Qué triste. Y eso es lo que ocurre todavía en nuestros días. Usted le habla a una persona de Jesucristo y de la condición pecaminosa en la que se encuentra y que necesita correr hacia Dios. ¿Sabe lo que dicen? Lo que yo quiero es que Dios en este momento me dé una señal. Ahora, ¿por qué Jesús manda a las personas a las Escrituras? ¿Qué es lo que se le reveló a Moisés y a los profetas para que ellos entendieran que podían encontrar la vida eterna? Y si había algo, fíjese si usted lo analiza. Había algo. ¿Por qué? Porque Lázaro nos dice la historia de que él lo supo. Y él llegó al cielo. ¿Verdad que sí? Había algo. Ahora, algo de saber, un poquito de historia. Ya para el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento ya estaba completo. Las Escrituras, lo que ellos le llamaban. Y el Nuevo Testamento ni siquiera existía. Se estaba refiriendo solo a esto. Ahora, pero, claro, si Él los manda a las Escrituras, hay tanto en las Escrituras. Pero por el tiempo, solo déjeme darle algunos puntos que estaban relacionados con la salvación y la vida eterna. Y que necesitaban, tanto los 5 hermanos de este rico, como también sus oyentes necesitaban saber para poder salir, para poder creer y no ser condenados. Ojalá y haya en nosotros este deseo, este énfasis de enseñar la palabra a nuestra familia, porque solo ahí podemos encontrar la vida eterna. Le he insistido a las personas, yo sé que tu testimonio es bueno, pero no es suficiente. El testimonio es una atracción, es un imán.
¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que tiene Helmut que me llama la atención? Pues déjame te explico. Ven y ve, le dijo el apóstol, ¿verdad? Aquellos que se le acercaron, eso es. Ven, te cuento lo que pasó, mira, aquí está. Obviamente toda la palabra de Dios es importante, toda. Y es necesaria, pero habían cosas esenciales que ellos podían saber. Mire, una de las cosas tan sencillas, bueno, no sencillas, profundas yo creo, es que en la Escritura es el único lugar donde nosotros encontramos la naturaleza de Dios revelada. Es ahí, si queremos saber de Dios. Ellos entonces, ¿qué era lo que necesitaban saber? Necesitaban saber acerca del santo, del soberano, de aquel Dios aquel que castiga severamente el pecado, aquel que es juez sobre todas las cosas. Y ellos lo habían visto, ellos lo conocían, ellos sabían lo que ocurrió en el huerto del Edén, ellos sabían lo que había ocurrido en el diluvio, que no importó que toda una humanidad estuviera en contra de Dios. Al final dice la Biblia que Dios los ahogó a todos por excepción de 8 personas. ¿Verdad que no vale la mayoría cuenta o la opinión fue por mayoría? No, Señor. Esa es una realidad. Mire, ellos sabían que todos recibían la paga del pecado, que es la muerte. Ellos lo habían visto con sus patriarcas y con toda persona. Mira, otra cosa, pero bueno, también ellos en la palabra habla de que Dios también bendecía al obediente. Eso estaba ahí, estaba ese contraste. Otra cosa que solo voy a dar algunas, no me da el tiempo, por lo menos comienzo con algunos puntos. Algo que estaba bien claro en la palabra era de que toda persona necesitaba proceder al arrepentimiento. Toda persona. Y es muy interesante todo esto porque alguien hizo una observación que ni siquiera Job, que la Biblia señala o no señala algo marcado en la vida de Job. ¿Se acuerda cuando pasó por aquel proceso donde incluso hasta el Satanás estuvo envuelto para probar la integridad de Job? Aún él reconoce algo muy importante que deberíamos de reconocerlo también nosotros. ¿Qué es? Que aun cuando Job era un hombre íntegro y aun cuando la Biblia no menciona de un pecado marcado en Job, en el capítulo 42, comenzando ahí por el versículo 3, Job dice algo tan importante. Y él dice, por tanto, mire cómo se expresa él, versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El versículo 5, mire cómo lo pone. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El versículo 6 es hermoso. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Mire, ¿quién está pidiendo perdón? Un hombre íntegro, un hombre más. El escritor dice, perfecto. Mire, Job aquí se arrepiente no por pecados horrendos, no por pecados marcados, ni pecados secretos, que es lo que tendemos a hacer, ¿verdad? A la hora de, bueno, no, iba a decir a la hora de morir lo que practicamos, no, lo que he visto. En el último momento las personas, Señor, perdóname por todo aquello. Pero Job se está arrepintiendo por no tener el conocimiento completo y adecuado acerca de quién era Dios. Que incluso, si usted lee la historia de Job, eso fue también lo que llevó a cuestionar a Dios de la manera como Dios estaba actuando. Y todavía pasa en nuestros tiempos, ¿verdad que sí? Las personas se han formado una idea muy propia de quién es Dios, no importando lo que dicen las Escrituras acerca de Él y de nuestro Señor Jesucristo. El Jesús que yo creo es muy diferente, predicador, al Jesús que yo siento. Y mi Jesús
es un Jesús de amor. Así me lo llenan, así me lo terminan. Y sabe que cuando nosotros nos formamos una idea propia de quién es Dios formamos un Dios a nuestra manera, eso también es una ofensa para Dios y aparte es algo fatal para nosotros. Es fatal. Vemos entonces, mire que Job necesitaba arrepentirse por no tener una idea clara de la naturaleza de Dios. Y oiga de nuevo cómo lo dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Imagínense, y si eso era grave, imagínense lo que será cuando directamente quebrantamos el mandamiento de Dios. ¿Verdad que necesitamos misericordia? Y hay muchas verdades, mis hermanos. Tiempo se me fue. Pero quisiera darle uno más. Deme unos 5 minutos más, por favor, para ir terminando por hoy. Algo importante que aún en el Antiguo Testamento vemos es que también ahí se señala que la salvación es solo por gracia de Dios. Y algo que decía alguien, debemos de tener bien en claro que antes de la cruz y después de ella, Dios siempre ha salvado a las personas solo por su gracia soberana, solo por su favor, solo por su misericordia. Porque piensen esto. Antes de la cruz, antes de Jesucristo, ¿qué es lo que podía hacer una persona para ser encontrada justa delante de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nada. Ahora piense después de la cruz. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para que se pueda encontrar justa delante de Dios? La respuesta sigue siendo la misma. Nada. Todavía es solo a través del favor o la gracia del Señor. Y sabe que el Señor siempre ha manifestado esa gracia en cosas simples que a veces se nos pasan por encima. Si usted analiza en Génesis, allá cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía todo el derecho para instantáneamente, voy a usar esta palabra, matarlos. Para instantáneamente quitarles la vida. ¿Por qué tenía todo el derecho? Él los había advertido. Y el día que desobedezcan y el día que coman de este árbol, ¿ese día qué? Morirán. Ya los había advertido. Pero mire qué triste. Es triste, ¿por qué? Porque ¿verdad que ellos no murieron al instante? No murieron. Pero esto es lo triste, que los críticos y los enemigos de Dios, en vez de ver esto como la gracia de Dios, lo ven como una contradicción de la palabra, de la Biblia. Y no se dan cuenta que simplemente era una manifestación de ese amor a Dios. Porque en vez de Dios aplicarles instantáneamente el castigo que se merecían, dice que Él dispuso a un animalito que no tenía que ver nada, no tenía nada de culpa, para apaciguar su pecado. No se dieron cuenta que era un símbolo de aquel Cordero de Dios que sí lo reconoció Juan el Bautista. ¿Se acuerda? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de mi corazón. El mundo se oye así muy general, de mi corazón. Ellos lo tenían ahí. Y estaba claro, él lo dijo en varias ocasiones, que ni por la ley mosaica, ni por sus obras podían ser justificados. Era solo por la misericordia y el favor de Dios. Y les recuerdo algo importante que tenían ellos ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 31 de Jeremías, comenzando ahí por el versículo 31. Oiga lo que dice.
He aquí, dice Jehová, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, lo quebrantaron, dice Jehová. Versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Entendió eso? Sigue siendo la misericordia de Dios. Sigue siendo solo su favor. Y le sigue diciendo, y les perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de salvación. La salvación que venía apuntando hacia quién, hacia aquel Mesías que un día nos iba a salvar. Pero mi hermano, este rico, ni estos fariseos entendieron ni quisieron creer, porque aun cuando el conocimiento estaba a su alcance, lo ignoraron y lo vieron como poco o nada. Ojalá y nosotros entendamos que hay una fuente a nuestro alcance, que hay un escape, y está en aquella palabra que el Señor dejó para cada uno de nosotros, porque todavía sigue siendo el deseo del Señor que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no nos ponemos en pie?